Es una de las grandes personalidades de la ciencia. Protagonizó la introducción de la biología molecular en España. Tuvo como maestro al eminentísimo Severo Ochoa. Ahora, ella es guía de generaciones de destacados científicos y continúa trabajando a punta de lanza en la primera línea de la investigación española. Yo no concibo otra vida en mi vida que no hubiese sido la vida que he llevado de investigación. Margarita Salas Falgueras es asturiana. Hija de médico y maestra, nació en Canero en 1938. Justo al acabar la guerra, mis padres se fueron, ya estaban en Canero y se fueron a Gijón. Mi padre puso un sanatorio psiquiátrico justo enfrente de la Plaza de Toros de Gijón y allí fue donde me crié. En Gijón pues pasé mi infancia hasta que tuve 16 años que me vine a Madrid a estudiar. Realmente no tenía muy claro si estudiar química o medicina. Quizá la medicina influida porque mi padre era médico y me atraía. Entonces, como en aquella época no había facultad de medicina en Oviedo, decidí venirme a Madrid a hacer un curso selectivo que valía tanto para si después quería seguir química o medicina. Y bueno, me vine a Madrid, ese curso selectivo, y al final de ese curso decidí continuar por la carrera de químicas. Cuando acabé el tercer curso de químicas, en que teníamos mucho laboratorio, un laboratorio de química orgánica, me gustaba mucho y ahí fue donde empezó ya, por decirlo así, mi vocación hacia la investigación, pero en aquel momento yo pensaba que a lo mejor me iba a dedicar a la investigación en química orgánica. Pero ese verano, cuando acabé tercero de químicas, conocí a Severo Ochoa en Gijón y él, bueno, me habló de su trabajo. De hecho, asistí a una conferencia que dio en Oviedo sobre su trabajo, que me fascinó, claro. No había yo estudiado todavía bioquímica, entonces él me prometió que cuando llegase a Nueva York me enviaría un libro de bioquímica para que fuese, en fin, viendo lo que era la bioquímica. Entonces, hablando con Severo Ochoa, él me dijo, bueno, pues si te interesa la bioquímica, puedes hacer una tesis doctoral en Madrid y después te vienes conmigo a Nueva York a hacer una fase postdoctoral. Y eso fue lo que hice. Tras la etapa de trabajo y aprendizaje con el Nobel asturiano en Estados Unidos, Margarita Salas y su esposo, el también sobresaliente Eladio Viñuela, regresan a España con el reto de dedicarse a la actividad investigadora. El volver a España en el año 1967 no era fácil. Aquí en España no había ayuda pública para hacer investigación. Y si realmente pudimos iniciar nuestra investigación en España fue gracias a una ayuda de Estados Unidos que, por supuesto, nos ayudó a conseguir Severo Ochoa. Gracias a eso pudimos empezar nuestro trabajo en España. Y yo no tuve ningún problema con ninguno de mis doctorandos hombres, ni por supuesto con Eladio, que siempre me ha apoyado mucho, pero de cara al exterior yo era la mujer de Eladio. Entonces él decidió en los comienzos de los años 70 iniciar un nuevo tema de investigación, que fue el trabajo con el virus de la peste porcina africana, que era un problema, él era extremeño, entonces él había vivido pues, los destrozos que causaba este virus en la cabaña porcina extremeña, entonces él se dedicó el resto de su vida ya al estudio de este virus, con lo cual me dejó a mí, digamos, independencia para hacer yo la investigación que habíamos iniciado juntos con el virus FI29, con lo cual pues pasé de ser la mujer a tener ya un nombre propio como Margarita Salas. Margarita Salas fue una de las pioneras en la ruptura de las barreras y estereotipos que vedaban a las mujeres el acceso a muchas actividades. Puedo contar una anécdota que mi propio director de tesis, que fue Alberto Sols, contó ya muchos años después de volver yo de Estados Unidos, y cuando me dieron el premio Severo Ochoa de la Fundación Ferrer de Investigación, pues hubo una comida, en fin, había periodistas, y estaba Alberto Sols, fue mi director de tesis, estaba Severo Ochoa, y recuerdo que Alberto Sols contó esta anécdota, el propio Alberto Sols. Dice, cuando Margarita fue a mi laboratorio a pedirme la posibilidad de hacer una tesis doctoral, pensé, va, una chica. Le daré un tema de trabajo sin demasiada importancia, pues si no lo saca adelante, pues no importa. O sea, esa era la mentalidad que había en el año 61, que es cuando yo empecé la tesis doctoral,
sobre lo que se podría esperar del trabajo de una mujer. Después tengo que decir que durante la fase en el laboratorio de Severo Ochoa en Nueva York me sentí persona por primera vez desde el punto de vista científico, porque Severo Ochoa no me discriminó para nada por el hecho de ser mujer. O sea, yo era una persona y si yo hacía trabajo y relevante e importante, pues a mí se me reconocía, ¿no?, como persona. Pretendo que las mujeres lleguemos al sitio donde nos corresponda de acuerdo con nuestra capacidad. Pero sí, desde el punto de vista mediático, pues yo he sido, digamos, una figura más relevante que si hubiese sido hombre, porque, bueno, pues era la primera mujer ser académica de la Academia de Ciencias, la primera mujer ser presidenta del Estudio de España, la primera mujer que ha recibido tal premio o cual premio, y en fin, siempre he estado siendo la primera mujer que... Y eso, digamos, desde el punto de vista mediático, pues ha tenido su importancia y quizá, pues, soy más conocida desde ese punto de vista que si hubiese sido un hombre en las mismas condiciones. Mi tía abuela Lucía era una persona fantástica que ella siempre decía que ella le hubiese gustado estudiar Derecho, ¿no? Nos tenía mucha envidia sana a mi hermana y a mí por haber podido estudiar, ¿no? Y ella en alguna ocasión me decía: cuando te den algún premio importante, yo que estaré en la tumba, me levantaré de la tumba para celebrarlo. Se encerraba en lo que llamaba del cuartín, que estaba arriba, y se ponía a leer y se olvidaba de todas las labores propias de la mujer, ¿no?, en aquella época. Andaba en bicicleta y por eso era algo terrible en aquella época, el que una chica anduviese en bicicleta, montase en bicicleta, y por eso la llamaban la loca de Canero. Margarita heredó de su tía ese espíritu inconformista y lo volcó en décadas de concienzuda labor investigadora. El objeto preferente de esas miles y miles de horas de estudio y experimentación es un virus llamado Phi29. Es un fago tan pequeño que solamente tiene 20 genes. Si lo comparamos con el genoma humano, que son 25.000 genes, pues es una minucia, ¿no? Y estos 20 genes pues han dado muchísimo de sí y han dado lugar, pues eso, a una DNA polimerasa con una patente, con unas aplicaciones prácticas muy importantes, y a conocer un nuevo sistema, a descubrir un nuevo sistema de replicación del DNA viral, es decir, cómo el DNA se va duplicando fielmente, a conocer también mecanismos de control de la expresión genética, es decir, cómo unos genes se expresan en un momento determinado y no en otros, se activan y se reprimen o se desactivan. Cuando empezamos con el fago, pues hubo un cierto momento en que la tecnología pues no se podía hacer mucho más, pero llegó la tecnología de la ingeniería genética, de la mutagénesis dirigida, y entonces se abrió un nuevo camino. Ahora estamos ya con las estructuras tridimensionales de las proteínas del fago, con lo cual nos abre nuevos caminos. Ya hay relevantes aplicaciones y patentes derivadas del estudio de Phi29, como las utilizadas para la amplificación del ADN en análisis genéticos y forenses. Y Salas confía en desentrañar aún más claves que propicien nuevos desarrollos. No son resultados casuales, a ellos se llega a través del camino que aprendió de sus maestros. Rigor es hacer los experimentos controladamente, rigurosamente, no saltarse ningún detalle, no sacar conclusiones que no están avaladas por los experimentos, es decir, ser muy riguroso experimentalmente, hacer todos los experimentos lo mejor posible, con los mayores controles posibles. Eso es el rigor experimental. Un concepto que siempre mencionan sus colegas y discípulos cuando se refieren a la figura de Margarita Salas. Puedo decir que su influencia es extraordinaria en mí y en muchos más científicos españoles, ¿no? No me olvidaré nunca la primera clase de genética molecular que yo recibí en la Universidad Complutense de Madrid, y la impartió Margarita Salas, ¿no? Yo salí de aquella clase absolutamente fascinado. Era una forma de enseñanza que yo no había recibido hasta entonces, basada en
en mostrar experimentos científicos que son los que permitían extraer las conclusiones que luego aparecían en los libros y en las enciclopedias. Ella era capaz de explicar este tipo de ciencia tan avanzada porque había sido protagonista de estos descubrimientos, los había hecho, algunos de ellos, con sus propias manos y con su propia imaginación. Los prejuicios de la época hacían impensable que una mujer pudiera alcanzar la categoría intelectual que ha alcanzado Margarita Salas, que es sin duda hoy en día una de las investigadoras punteras, no solo en nuestro país, sino en el mundo. En ese sentido, bueno, creo que es un ejemplo para todas las mujeres que tenemos que aprender muchísimo de ella, ¿no? Realmente esto es mi vida. Yo cuando vengo aquí y me meto en mi laboratorio, en mi despacho, me olvido del mundo y me olvido de los de otros tipos de problemas que pueda haber fuera.